Las guerras entre las grandes tecnológicas nos llevan acompañando varias décadas, pero ahora, con la explosión de la inteligencia artificial, estamos posiblemente asistiendo a uno de los capítulos más interesantes de esta pelea cruzada. Cientos de miles de millones en juego, patentes, adquisiciones, inversiones astronómicas y además muchos actores implicados. Bienvenidos a Mono Street. Hoy, como veis, retomando el camino habitual después del extraño capítulo de la semana pasada. Pasa y ponte cómodo. Pongamos las fichas de ajedrez sobre la mesa y vamos directos al grano porque hoy hay mucho que tratar. La inteligencia artificial ha llegado, como sabéis, para cambiar muchísimas cosas, pero sin ninguna duda, una de las primeras va a ser la del negocio de la publicidad. Y sí, he dicho publicidad, concretamente la publicidad online, que, para que os hagáis una idea, mueve al año una media de 570.000 millones de dólares. Y toda esa publicidad, me refiero especialmente a la publicidad controlada por los motores de búsqueda, que es la mayor en cuanto a ingresos generados por año, está controlada en gran medida por Google. Ya sabéis que es el puto amo. Si hablamos de motores de búsqueda, todos pensamos en Google. Y ellos controlan el 93% de la cuota de mercado, en fin, superioridad aplastante. Bueno, pues ya tenemos la primera ficha de ese ajedrez, Google. Y sin duda, en este aspecto es el rey. La segunda ficha aquí es Microsoft, o Microsoft, como queráis decirlo, que ha sido el primero en lanzarse al ataque. Ha hecho una inversión de más de 10.000 millones de dólares en OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, y esta inversión en realidad, va mucho más allá del tema publicitario, ya que además no es una inversión fija. Microsoft tiene previsto seguir invirtiendo año tras año, no hay públicos los planes de inversión, las cantidades, pero tienen una hoja de ruta muy ambiciosa. Hablan de crear nuevos lenguajes de computación basados en Azure, que es el servicio en nube de Microsoft, o de Microsoft, si es que yo lo digo unas veces de una forma y otras de otra. ¿Cómo lo decís vosotros? En fin, y uno de sus servicios más rentables, además, este de Azure. Bueno, todo esto además, como os podéis imaginar, va a ser aplicable a muchos tipos de servicios, desde sus servicios de programación de GitHub, Designer. Pero en fin, esa parte ya nos sacaría del tema y además eso solo son proyectos, promesas, pero vamos a retomar el tema de la jugosa publicidad. Bueno, Microsoft, como sabéis, ha integrado ChatGPT, o mejor dicho, una versión mejorada construida en base a ChatGPT en su buscador Bing. ¿Recordáis lo que os comentaba de que Google tenía el 93% del mercado? Bueno, pues Bing, que es uno de sus competidores directos, cuenta con el 3% de la cuota. Es algo completamente ínfimo en comparación. Pero aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, ya que las búsquedas que puede ofrecer un servicio así, como os imaginaréis, lo ponen todo a otro nivel, pueden atraer a muchísima más gente. Son búsquedas mucho más personalizadas y claro, mucho más eficaces. Y eso, a su vez, puede incluso hacer que la publicidad derivada de todas estas búsquedas pueda ser mucho más efectiva. Por lo tanto, incluso no sería descabellado que hasta las puedan cobrar más caras. Y por eso, pensar en reducir ese 93% que tiene Google no suena nada descabellado. Además, pensad que, por ejemplo, solo mover un 1% de ese 93% hacia el lado de Microsoft ya supondría 2.000 millones de dólares. Y eso teniendo en cuenta los precios actuales, sin esa hipotética subida de precios. Por lo que si, por ejemplo, Bing pasara de ese 3% a un 8%, lo cual no es nada fácil, pero ahí han puesto sus armas para intentarlo, solo con ese movimiento, la inversión de Microsoft en OpenAI ya se habría pagado sola. Pero bueno, obviamente, como os decía, esto no va a ser tan fácil. Hay más actores implicados y, por supuesto, el propio Google tampoco se va a quedar de brazos cruzados.
Google lleva años trabajando en inteligencia artificial con LaMDA, modelo lingüístico para aplicaciones de diálogo, del cual en realidad tampoco sabemos demasiado, porque no se ha hecho ninguna beta pública ni se ha podido utilizar fuera de sus desarrolladores y de sus probadores externos. Pero tampoco vamos a tener que esperar mucho más para ver las primeras aplicaciones, y como os imaginaréis, lógicamente, la primera va a ser un chatbot, una competencia de ChatGPT a la que van a llamar Brad, bueno, y que de hecho la esperan lanzar en las próximas semanas, eso sí, en formato beta para probadores externos que selecciona la propia Google. Pero bueno, viendo ya ese primer avance, yo creo que es muy posible que no tardemos mucho en ver algo más público a lo que ya podamos también acceder los usuarios normales. Pero bueno, dejando a Google y a Microsoft de lado, esto por supuesto que no acaba aquí, hay muchas más piezas en el tablero. Y llega el turno de Apple. Bueno, con Apple la situación es diferente. Su método de proceder suele ser bastante más discreto, son bastantes más opacos, por lo que en cierta forma averiguar sus intenciones suele ser bastante más complicado. Pero siempre hay rumores, siempre hay hilos de los que tirar, y creo que algo de lo que no le cabe duda a nadie es de que con toda esta revolución ellos no quieren quedarse sin su parte del pastel. Tampoco olvidemos además que ellos fueron pioneros en inteligencia artificial con el asistente de voz, con Siri. No se me ha encendido y la tengo al lado. Ah, no he dicho el oye. Bueno, personalmente, sigo y no me lío, creo que Apple es uno de los grandes tapados de esta partida, porque mientras Microsoft y Google están continuamente cruzando noticias, lanzando novedades, lanzando promesas, Apple en realidad lleva más de una década preparando quizá este golpe, o al menos trabajando en inteligencia artificial. Y es que, bueno, desde 2011, que es cuando lanzaron Siri, han ido haciendo movimientos que yo creo que son bastante reveladores con lo que se puede venir en los próximos años. Un ejemplo, en 2013 adquirieron Topsy, que es una empresa enfocada en el análisis de datos de Twitter. También, por ejemplo, unos años después, en 2019, y esta es la que a mí me parece más reveladora, compraron una empresa llamada Laserlike, que es una empresa que además estaba creada por exingenieros de Google y está orientada al análisis y el seguimiento de noticias mediante inteligencia artificial. Por otra parte, hay también muchos rumores, incluso desde hace años, del nuevo buscador de Apple. En unas partes dicen que se puede lanzar en 2024, en otras hablan de 2016... En fin, en cualquier caso sí, parece que todavía falta tiempo, aunque quién sabe, quizá con toda esta explosión que ha montado Microsoft, a lo mejor les hace adelantar sus planes. Ya lo veremos. Pero bueno, llegado el caso, preguntémonos, ¿cómo intentarían robar cuota de mercado con su nuevo buscador al puto amo Google? Bueno, para empezar tendrían un comienzo muy sencillo. Y es que recordemos que Apple tiene un acuerdo con Alphabet, es decir, con Google, Alphabet es la empresa matriz de Google, para que Google sea el buscador predeterminado en los dispositivos de Apple, en los iPhone, en los iPad. Y claro, si para empezar ya nos cargamos ese acuerdo porque ahora Apple tiene su propio buscador, pues lo primero que van a hacer es cargárselo. Ahí tienen el primer zarpazo, que seguro que en Google al señor Sundar Pichai, que nunca he sabido cómo pronunciarlo bien, así que lo leo tal cual, seguro que les dolería. Y eso sería para empezar, pero bueno, llegados a este punto, además, creo que conviene tener un dato muy claro sobre Google. El 80% de los ingresos de Google proceden de la publicidad, es decir, perder toda esta cuota de mercado para ellos supone muchísima más pérdida que para otras empresas, porque su negocio no está tan diversificado como el de sus rivales. Punto muy importante. También, por otra parte, es importante tener en cuenta que los motores de búsqueda, aunque sean una de las fuentes más importantes de ingresos, tampoco ni mucho menos son los únicos. Yo creo que podríamos decir que las redes sociales son el otro gran gigante, ¿verdad? Y ahí entonces nos entran otros dos participantes en este tablero de ajedrez que nos estamos montando. Por una parte tenemos a Meta, es decir, a Facebook. Y por otra, este os va a sorprender, a Amazon. Bueno, y ahora os preguntaréis, coño, ¿no ha dicho este tío de las barbas redes sociales? Entonces, ¿qué pinta Amazon aquí?
Os lo voy a explicar, ahora vais a ver dónde quiero llegar. Bueno, Amazon ha sido uno de los grandes ganadores después, si recordáis, de todo este lío que hubo con la publicidad, los datos de las personas que se vendían, y recordaréis que Apple tuvo una actualización muy importante respecto a la privacidad de sus aplicaciones. Quizá es una de las empresas que más velan por la privacidad de todo lo que aparece en su App Store. Y gracias a todo eso, Amazon resultó ganador en temas publicitarios. Ahí quería yo llegar. Amazon, estando al final en un segmento muy diferente, ha conseguido atraer mucha de esa inversión publicitaria que las empresas destinaban a Meta y a otras redes sociales hacia su sector. ¿Y esto por qué lo digo? Muy sencillo, aquí no tenemos más que irnos a ver los números, y si vemos el último reporte de ingresos de hace unas semanas, del mes pasado, podemos ver que mientras la publicidad de Amazon creció un 19%, la de Meta bajó un 4%. Y por esto y por cosas que os voy a explicar ahora, creo que Amazon es otro de los tapados de esta partida. Y ojo, cuando hablo de Amazon quiero matizar, no pienso exclusivamente en el Amazon que todos conocemos, en la tienda online que todos solemos usar para comprar alguna cosita de vez en cuando, no. Estoy pensando especialmente en Amazon Web Service, que es quizá una parte no tan conocida, pero sin embargo es la parte que más ingresos está generando en esta compañía, y es un servicio, al fin y al cabo, de servicios para empresa, servicios en la nube. Es un competidor directo de Azure, de Microsoft, del que os hablaba antes. Ahora ya sí me estáis entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Tampoco podemos olvidar que Amazon no es precisamente nuevo en el uso de inteligencia artificial. Está, por ejemplo, lo que ya estáis pensando, Alexa. Pero esto en realidad va más allá. Amazon aplica la inteligencia artificial desde, por ejemplo, la automatización de sus procesos, como actualizaciones de precios, revisiones de productos, incluso tiene un algoritmo, esto es súper curioso, que es capaz de comparar los datos de sus productos con los de otras marketplaces, e incluso puede tomar decisiones autónomas para, por ejemplo, modificar el precio de un producto sin supervisión humana. Obviamente programado con unos límites, pero todo orientado a no perder competitividad. Y esto es un proceso que ese algoritmo realiza cada 10 minutos. Es una burrada. Pero ojo, que para burrada, por ejemplo, tenemos también a Amazon Go, que esto seguro que a muchos os suena. Y esta es una tecnología que la lanzaron ya hace unos años, en 2018. Y utiliza cosas como, por ejemplo, la visión artificial, sensores, procesamiento de datos avanzados para, por ejemplo, mediante las cámaras que tienen en sus tiendas físicas, que son una puñetera barbaridad, hay cientos de cámaras, pueden detectar los movimientos de los consumidores. En base a eso realizan previsiones de las compras. En fin, como veis, esto va mucho más allá de un simple chat al que tú le preguntas cuatro chorradas y te responde. Y quizá estáis pensando que todo esto que os estoy contando de Amazon nos está desviando de la parte publicitaria que pretendo tratar aquí. Pero pensad una cosa. La publicidad, al fin y al cabo, tiene como objetivo vendernos algo. Es así de sencillo, ¿verdad? De una parte tenemos al posible comprador, de otra tenemos a la empresa vendedora, y en medio tenemos a esa empresa que nos va a hacer la publicidad para conectar ambas partes. Pues a mí esto me parecía muy relevante introducirlo aquí, porque Amazon al final, gracias a todo esto, puede eliminar fácilmente ese intermediario o también convertirse en él. Si por ejemplo productos como Alexa pues nos siguen invadiendo la casa y siguen invadiendo nuestras vidas. Por eso yo creo que junto a Apple, Amazon es otro de los tapados de esta partida. Pero por último, no quiero dejar al tablero cojo sin, creo que, su ficha más misteriosa. Y ahora os propongo que miremos hacia el mercado asiático. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para poneros en situación y explicar a dónde quiero llegar con todo esto. Sabemos que desde el mercado asiático no suelen llegar grandes innovaciones. Esto al final casi es un coto privado de las megacorporaciones gringas, ¿verdad? Pero sin embargo en Asia lo que hacen, lo hacen realmente bien. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pensad, por ejemplo, en marcas como Xiaomi o como Huawei, por las que en realidad al principio nadie apostaba, y sin embargo al final se han convertido en grandes alternativas más económicas a esas corporaciones americanas como la propia Apple. Pensad, por ejemplo, otro ejemplo más,
en el mercado del coche eléctrico. Algo de lo que podríamos quizás sacar también otro vídeo. Si os interesa, comentádmelo. Ya que al final este mercado va a cambiar radicalmente a la industria del automóvil y también sus actores. Aquí los chinos se van a llevar una parte enorme del pastel. Pero os doy un tercer ejemplo. Y este es el que me va a hacer explicaros mucho mejor a dónde quiero llegar. Pensad en TikTok. Este sin duda es el caso que ejemplifica a la perfección lo que os quiero explicar. El método de proceder chino suele ser siempre el mismo. Toman como base un producto exitoso, ya sea por ejemplo un teléfono, un coche, en fin, cualquier cosa que se os ocurra. Y ellos pueden ofrecértelo a un menor precio, con una calidad similar o incluso mejorarla. Y eso es precisamente lo que han hecho con TikTok. Han tomado como base, posiblemente, a Instagram y han mejorado su algoritmo. Han aumentado en definitiva la adicción que provoca esa red social y le están comiendo mucho terreno a otras redes sociales, además a pasos agigantados, ¿verdad? Otra cosa que también daría para otro vídeo, pero una pequeña pausa, os hago un simple comentario sobre TikTok. ¿Sabíais que el algoritmo en China es diferente al que se utiliza en el resto del mundo? Bueno, no me quiero dispersar, pero si os interesa este tema también hacédmelo saber y lo podemos tratar en otro capítulo. Al final el problema de China no es que quieran copiar por copiar, y es que muchas veces tampoco les queda otro remedio. No en los ejemplos que he puesto, bueno, sí en el de TikTok. En realidad TikTok también vuelve a ser un ejemplo aquí, porque si en China tenemos prohibidas las redes sociales del malvado capitalista yanqui, al final lo que hace China es crear la suya propia e incluso en muchos casos mejorarla, como es el caso. Y esto también ocurre con otras cosas, como por ejemplo con WeChat. No sé si lo conocéis, pero es una especie de alternativa a WhatsApp, pero mucho más completa. Para mí me parece que está mucho mejor. Tiene pagos online, tiene mapas, es una evolución muchísimo mayor, pero en ese caso, esa aplicación fuera de China se usa muy poco, a diferencia de TikTok, que sí que ha salido de China y ha triunfado en el resto del mundo. Y ahora ya sí, ¿verdad? Con esto creo que ya veis dónde quiero ir a parar. Y si aún no lo sabéis, os suelto el dato clave. ChatGPT ya está prohibido en China. Ahora sí, ¿verdad? Ya hay, de hecho, grandes corporaciones del país del sol naciente que están trabajando en sus alternativas, como por ejemplo Baidu. Y bueno, hay empresas que también tienen bastante experiencia en inteligencia artificial, como Tencent, como la propia Huawei de la que hablaba antes, o incluso Alibaba, también el rival más directo de Amazon. Así que creo que es muy lógico preguntarse, ¿y si se repite la jugada TikTok? Porque ya tienen como base ChatGPT, como la tuvo TikTok con Instagram, y no es nada descabellado, ¿verdad? Al final es verdad que la opacidad de todas estas empresas hace difícil ver a dónde pueden llegar, pero era inevitable que China en general, sin poner un nombre de una empresa concreta, como veis, sí, debía tener también su pieza en el tablero. Y posiblemente no fuera una, sino varias piezas. En fin, para terminar, simplemente quiero añadir que el trabajo de documentación para este capítulo creo que ha superado con creces al de ningún otro. De hecho, en ciertos momentos ha llegado a ser abrumador. Pero bueno, espero que al final toda la información haya quedado ordenada y os haya gustado el vídeo. De hecho, hay muchas cosas que se han quedado fuera. Hay incluso pequeñas piezas que podríamos haber añadido en forma de empresas de reparto o empresas de transporte como Uber, como Lyft, que están teniendo incursiones muy interesantes en el mundo de la publicidad, pero sin embargo no tanto en la inteligencia artificial, y por eso al final las he sacado. Aunque bueno, mira, al final han tenido aquí su pequeña nota al final, pero en cualquier caso, ahora sí, con esto hemos llegado al final y os quiero agradecer especialmente a todos los que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Como siempre, quedo muy atento a vuestros comentarios y sobre todo a sugerencias también para próximos capítulos. Nos vemos en la próxima.